Bueno, en este corto video vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la estructura de mercado, ¿ok? Tendencias y algunos conceptos básicos que nos van a poder ayudar a entender cómo funcionan estas gráficas, ¿ok? Ahora, un ejemplo, recordemos que los mercados tienen movimientos cíclicos, es decir, que únicamente se dedican a subir y bajar. Entonces, si las únicas dos cosas que pueden pasar es que suba o que baje, quiere decir que existen dos tendencias, ¿cierto? La tendencia alcista, ¿ok? Y tenemos por el otro lado una tendencia bajista. Tendencia bajista. ¿Listo? ¿Cómo podríamos identificar una tendencia alcista? Sencillo. Sería algo como esto. ¿Ok? Y si estuviéramos buscando o viendo una tendencia bajista, pues sería, digamos, que lo opuesto. ¿Listo? Baja, retroceso, baja, retroceso y vuelve a bajar. ¿Listo? Ahora, vamos a identificar algo sencillo. Esto que tenemos acá sería un alto, ¿cierto? Alto. Eso sería un alto. Y por consiguiente, lo que tenemos acá abajo sería un bajo. ¿Listo? Altos y bajos. ¿Qué tendríamos acá arriba? Alto, bajo, alto. ¿Listo? Entonces, en una tendencia alcista, esto es muy importante, en una tendencia alcista hay un concepto muy sencillo y es que los altos que siguen son más altos que los altos anteriores. Es decir, alto, bajo, alto que supera el alto anterior, ¿cierto? Y esto sería un bajo que supera el bajo anterior. Entonces, en una tendencia alcista vamos a tener altos más altos y bajos más altos. ¿Listo? Acá lo podemos identificar de una forma muy sencilla. Este nuevo alto es más alto que el alto anterior. Cumple, ¿cierto? Y este bajo, este nuevo bajo, es más alto que el bajo anterior. ¿Ok? Si fuéramos otra vez a este punto de arriba, este nuevo alto es más alto que el alto anterior. ¿Listo? Acá tenemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos alto, ¿cierto? Y tenemos acá bajo. ¿Listo? Alto y bajo. Ahora, si nos fijamos, pasa exactamente lo mismo de la forma contraria. Acá tendríamos altos más bajos y bajos más bajos. ¿Listo? Entonces, nos fijamos, este alto es más bajo que el alto anterior. Y este bajo es más bajo que el bajo anterior. ¿Listo? Entonces ahí podemos definir una tendencia bajista. ¿Listo? Ahora, qué pasa si este bajo siguiente, el siguiente retroceso queda acá? Ahí aún no ha cambiado la tendencia. ¿Por qué? Porque este nuevo bajo no es más bajo que el bajo anterior, siguen siendo iguales, ¿cierto? Si cambiara la tendencia, digamos, o bueno, si no cambia la tendencia, esto puede funcionar así. ¿Qué pasa? Este bajo no, digamos que no supera este, es decir, no es más bajo que el bajo anterior. Y el alto, este nuevo alto, sí supera este alto anterior, es decir, que todavía nos mantenemos en una tendencia alcista. Si por el contrario, esto rompe, ¿ok? Y al retroceso tenemos
¿Qué pasó acá? Acá hubo un quiebre de estructura, ¿cierto? Dentro de su expresión más básica. Este alto nos generó ¿qué? Un bajo y ese bajo rompió este bajo. Es decir, este nuevo bajo quedó por debajo del bajo anterior. Y nuestro nuevo alto, que es este que está acá, quedó por debajo del alto anterior. Entonces ahí hay un quiebre de estructura. Lo mismo que pasaría acá. Si de repente esto hace esto, chun, 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 y de repente ahí nos rompe acá. Acá, ¿qué pasó? Ya empezó a romper otra vez. Está rompiendo y vamos bajando. Un retroceso, no pasó mucho. Trató de hacer un alto, un bajo nuevo que no supera el bajo anterior. No pudo. Y adivinen qué pasó. ¡Pum! Y nos rompió este alto anterior. Es decir, lo que venía bajando ahora nos está dando ciertos indicios de que puede empezar a subir. Listo. Cambio de tendencia. Hay un quiebre. Listo. Dentro de lo más básico, esto sería, digamos que, una tendencia alcista y una tendencia bajista. Ojo, aquí explicamos los quiebres, los rompimientos, pero naturalmente, ya sabemos, altos más altos, bajos más altos. Y en la tendencia bajista, altos más bajos y bajos más bajos. ¿Listo? Ahora en la gráfica lo podemos identificar. ¿Listo? Voy a buscar por acá, donde está más claro. Acá, un ejemplo. Acá, ¿qué tenemos? Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Listo? Es decir que si viéramos esta fracción de la gráfica, tenemos una tendencia que, claramente, una tendencia alcista. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. Supongamos que yo reviso, pum, 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 y yo solo me fijara en este pequeño fragmento de acá. ¿Listo? Acá que tenemos, lo mismo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Alto, bajo, alto, bajo, alto. En este caso, básicamente estaríamos aquí solo en esta fracción, tendríamos una tendencia alcista, pero solo estamos viendo una fracción muy pequeña, ¿cierto? Si yo miro la imagen más grande, es decir, alejo la gráfica, yo me voy a dar cuenta de que ¿qué? De que solo esto que acabamos de ver acá es simplemente un retroceso. Esto que acabamos de ver acá es un retroceso, porque la tendencia más grande, bajo, alto que no supera y bajo. Hasta aquí viene bajando, ¿cierto? Perdón si el gráfico no está tan limpio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para identificar? Sencillo. Cambiamos a la temporalidad. Recuerden que nosotros nunca analizamos en un minuto, tomamos decisiones en un minuto, pero realmente los análisis se hacen en temporalidades un poquito más altas, 1 hora, 4 horas, en un día, ¿listo? Recuerden que cuando ustedes cambian acá, minutos, 5, 10, lo que le estamos diciendo a la gráfica es muéstrame, por ejemplo, si yo le pongo 1 hora, que cada velita de estas se tarde 1 hora en formarse. Es decir, de aquí para llegar acá 1 hora, esta tomó 1 hora, esto, toda esta vela tardó 1 hora. ¿Listo? Es decir, ahí estamos viendo una imagen mucho más grande, porque nuestra temporalidad, nuestro fragmento de tiempo es más grande. ¿Listo? Entonces, si yo logro identificar acá, digamos que yo hubiera visto la gráfica aquí, esta parte de acá, yo me doy cuenta de que, ¿qué? De que es una tendencia fuertísima a la baja, ¿cierto? Incluso desde más arriba, desde acá. Claro, yo puedo venir, digamos que, y bajar la temporalidad y adivinen qué va a pasar. Si yo pongo esto en 15 minutos, adentro de esa tendencia bajista, yo voy a encontrar de pronto uno que otro retroceso que me podría hacer pensar a mí que hay un qué, un impulso alcista. Es decir, si yo entré a la gráfica hoy, digamos que todo esto de acá hacia la derecha no existe, es decir, digamos que
esto no existe, de acá a la derecha no existe, y yo me fijo específicamente acá, yo podría decir, una tendencia acá alcista, bajo, alto, ¿cierto? Incluso si yo me voy a un minuto, ok, yo me voy a un minuto, a ver si lo logro encontrar, si acá está. Acá tenemos una tendencia alcista. No sé si tenemos claridad acá, perdón. Pero por ejemplo, acá puedo identificar y efectivamente, ¿cierto? Entonces, si la vemos grande, podríamos marcar esto de esa forma. Alto, bajo, que no termina de romper, se acumula y luego vuelve para arriba. ¿Listo? Entonces, de cierta manera, acá tenemos una tendencia alcista dentro de una tendencia bajista. ¿Yo operaría esto? Yo no lo operaría. ¿Por qué yo no lo operaría? Porque mi temporalidad macro, es decir, mi temporalidad de una hora, donde hay más mercado, donde hay mucho más volumen, me está diciendo que esto va bajando. Yo, Daniel Góngora, por ejemplo, acá, yo no buscaría entradas, yo esperaría a que él cambie la tendencia. ¿Por qué? Porque recuerden que si a temporalidades altas el mercado, digamos que de cierta manera, tiene este movimiento, pues la mayor probabilidad es que siga bajando, ¿cierto? Porque nos ha mostrado que va a haber un cambio de estructura. Entonces, yo digamos que aquí no tomaría entradas hasta que él me mostrara algo alcista. Si yo por el contrario, un ejemplo, yo estoy, digamos, incluso lo podríamos tomar acá. Si yo estoy en este fragmento de mercado, ¿listo? Y yo logro notar que, por ejemplo, de acá hasta acá, ya él nos mostró que está subiendo, ¿cierto? O sea, él nos ha mostrado varias veces que está haciendo altos, ¿cierto? Acá acumuló un poquito, acá volvió y rompió. Pronto en esta zona tal vez hubiéramos podido buscar por acá unas entradas, vamos en compra, por acá, porque yo veo que él va subiendo. Entonces, si yo acá en un minuto lograra ver un buen punto, obviamente que hubiera correlación de varias cosas, no simplemente va subiendo compro, digamos con lo que vamos a ir aprendiendo, obviamente habría más posibilidades acá, que ya me mostró que va subiendo, que si yo entro acá, que me está mostrando que él va bajando. Aunque a un minuto parezca que va a subir, ¿listo? Porque la temporalidad macro habla un poquito más fuerte, ¿sí? Es más fuerte, obviamente por el volumen. Entonces yo buscaría probablemente acá un buen punto abajo para poder comparar, que yo ya sé que lo grande me dice que le está subiendo. Entonces ya tendría yo que ir a lo pequeño, ok, tendría que yo ir a lo pequeño, que sería por ejemplo la temporalidad de un minuto, y revisar qué está pasando ya un poquito más específico, más micro, y poder decir, oiga, acá hay una oportunidad de entrada. Es decir, un ejemplo, digamos que él rompió acá esta zona de acá, ¿cierto? Digamos que él dijo, ya yo me fui, acá, pum, rompió. Y digo, acá va a subir. ¿Qué tal si lo espero en esta zonita de acá, un ejemplo, y realizo unas compras? ¿Listo? Pero si yo hubiera entrado ahí, hubiera generado una ganancia, digamos que lo hubiera esperado hasta acá. Ni siquiera digamos que hasta acá hubieran sido 12 pips. ¿Listo? Ahora, muy importante entender esto. El mercado funciona de cierta manera como un edificio, ¿listo? Que ese edificio tiene lo que llamamos pisos y techos, ¿listo? Es el último concepto de este video. Ya hablamos de tendencia, ya hablamos de que o puede subir, obviamente, o puede bajar. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a marcar unas zonas importantes, recuerden, si él sube y baja, que es lo único que puede hacer, quiere decir que hay unas zonas importantes donde me ayudan a mí a identificar si él podría tal vez subir o podría bajar. Entonces, acá vamos a hablar de algo que se llama soportes y resistencias, que es una parte muy básica de trading. Soportes y resistencias. ¿Listo? Entonces, yo puedo identificar acá una línea importante aquí,
probablemente otra línea importante acá, tratamos de ponerlas un poquito más gruesas, como para que se noten más, bien, listo, acá, listo, y también tal vez podríamos poner una un poquito más por acá, digamos que digámoslo así, okay, como para el ejemplo, y acá. Entonces, si esto fuera un edificio, digamos yo agarro esta parte de acá, yo me doy cuenta que ¿qué? Por ejemplo, yo vengo y miro esta zona de acá, ¿listo? Si esto es un piso, de aquí a aquí hay un piso, ¿listo? De acá hasta acá hay un piso. Entonces arriba sería un techo, ¿cierto? Esto es un piso y esto es un techo, ¿listo? Entonces, él vino hasta el techo y ¿qué hizo cuando tocó el techo? Pues rebotó, ¿cierto? Rebotó en el techo. Luego vino hasta el piso y ¿qué hizo en el piso? Rebotó en el piso y se fue para arriba. Luego vino otra vez a tocar el piso y ¿qué hizo? Volvió a rebotar en el piso. Acá casi toca el techo, ¿qué hizo? Rebotó. Tocó el piso, rebotó. Esto es muy sencillo de entender. ¿Qué pasa cuando ocurre lo que está pasando en esta zona? Él viene a buscar el techo que ya varias veces lo tocó. Una, dos, tres. Bueno, acá no tanto, pero digamos, una, dos, tres. Y lo rompió. Rompió, pum. Atravesó ese techo. Entonces, si yo es un edificio o una casa y rompo lo que hay encima mío, pues paso al siguiente ¿qué? Al siguiente nivel, ¿cierto? Cuando pase a ese siguiente nivel, voy a identificar que ahora mi techo, lo que era un techo antes, se convirtió en un piso. ¿Listo? Lo que en esta zona, un poquito más limpia la gráfica, lo que en la zona del nivel anterior era un techo, ¿cierto? Ahora es un piso. ¿Listo? Y si ustedes se fijan, él viene y lo toca varias veces. Una, dos, ahí son. Bueno, tres. Acá rompe esto. ¿Listo? Y si ustedes se fijan, miren acá un poquito más chiquito, la temporalidad más corta seguramente lo vemos más claro. Acá rompió el techo y lo convirtió, miren, piso, tocó el piso una vez, dos veces, tres veces, fue a crear arriba o a buscar otro techo, que probablemente si lo vemos más atrás, pues lo vamos a encontrar. Acá tocó, no lo podía romper, rompió y ¿qué vino a hacer acá? A tocar otra vez este piso. ¿Listo? Pisos y techos. Funciona exactamente como un edificio. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo veo que él viene bajando, acá. ¿Listo? Viene haciendo su movimiento. Yo me voy a dar cuenta que cuando llegue acá, hay una probabilidad, no estamos diciendo que sí o sí, pero como acá tocó tantas veces, hay una probabilidad de que forme o haga cierto rebote. Listo, efectivamente. Acá trató de romperlo, no pudo. Listo, no pudo romperlo de una. ¿Y qué hizo? Subió. Acabó como cierto rebote. Ahora, la tendencia bajista venía muy fuerte. Entonces, vemos que acá simplemente vino a retroceder y continuar su camino. Rompió, buscó, por ejemplo, acá. Fíjense, acá tenemos, acá había tocado este piso, acá había tocado este piso, acá había varias veces reaccionado en la zona. Miren acá cómo reacciona, varias veces. Entonces, en su tendencia vino, fíjense en esto tan bonito. Vino a tocar este piso que previamente, ya mucho antes lo había formado, ¿ok? Y ¿qué hizo? Rebotó y ¿hasta dónde rebotó? ¿Rebotó hasta dónde? Hasta esto que para este nivel de arriba era un piso y lo convirtió en un techo. Vino otra vez hasta esta zona, ¡pap! ¿Listo? Rebotó, rompió el piso y siguió su camino bajista. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar con todo esto? Ya tenemos claridad de lo que podría ser un piso y un techo y lo que es una tendencia. ¿Listo? Una tendencia. Tendencia alcista, tendencia bajista, estructura de mercado, un poquito de las temporalidades y con eso ya vas a identificar con más facilidad ciertas cosas en tu dinámica de trading. Bueno, este fue otro video de
nuestro masterclass básico para aprender un poquito acerca de los índices sintéticos y los mercados bursátiles en general. Un abrazo, Dios los bendiga, Daniel Góngora, let's go.